Bienvenidos a Maestros del Tarot. Hoy vamos a hablar del I Ching, uno de los libros más antiguos del mundo. Muchos filósofos orientales y occidentales han aprendido de su sabiduría. Si queréis saber qué es, qué estudia y cómo puede ayudar al ser humano, no os perdáis el siguiente reportaje. Entre los libros más antiguos del mundo se encuentra el I Ching, uno de los textos más importantes de la cultura oriental. Ha servido durante siglos para vaticinar el futuro y como fuente de estudio para confucianos y taoístas, dos grandes sistemas de pensamiento autóctono oriental. El I Ching proviene del vocablo chino traducido como libro de las mutaciones. Es una importante obra filosófica de más de 3000 años de antigüedad que sobrevivió a la quema de todas las obras clásicas del confucianismo en el año 215 a.C., ordenada por el primer emperador chino, Shi Huangdi. El I Ching se basa en un sistema de percepción e interpretación tomando como referencia al cielo y la tierra, es decir, percibiendo los cambios de la naturaleza y el hombre, sirviendo de modelo para disciplinas como la medicina, la física, el arte del Feng Shui, las artes marciales e incluso la política. Sus ideas centrales contienen elementos confucianos con incursiones al taoísmo. El texto contiene la esencia de una sabiduría poco conocida en Occidente hasta su primera aparición en inglés en el siglo XIX. Los estudiosos señalan que la mejor traducción al espíritu oriental original es la del alemán Richard Wilhelm, quien publicó una versión del libro en 1923 y una nueva versión en 1948, que aparecía con un prólogo del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung. Wilhelm presenta el libro en 3 secciones, con los textos más antiguos en la primera y reservando la segunda y la tercera para las 10 alas de la escuela confuciana. Además, trabajó estrechamente con el filósofo chino Lao Naishuan, que le permitió profundizar en el I Ching y facilitar su comprensión a los occidentales. Wilhelm desarrolló una exhausta interpretación basándose en imágenes simbólicas plasmadas a través de líneas continuas o discontinuas en bloques de 3, construyendo el trigrama, y en bloques de 6 hexagramas. La combinación de 2 trigramas crea un hexagrama. El número total de estos es 64, número que comprende todas las posibles tendencias de desarrollo de una situación o respuesta. De modo parecido a cómo los 3 colores básicos, adecuadamente mezclados, pueden producir cualquier color e infinitos matices. En un principio este libro ofrecía 2 respuestas posibles, un sí o un no, pero con el tiempo se crearon combinaciones que acabaron transformando el simple sistema binario en uno más complejo. Actualmente el I Ching es usado como libro oracular, consejero espiritual, como ayuda al diagnóstico médico en la medicina popular china y como medio de autoayuda y crecimiento. Es necesario saber que el I Ching no predice el futuro, tan solo nos propone caminos teniendo en cuenta nuestro estado de conciencia y la situación macro y microcósmica a la hora de hacer la pregunta. Finalmente, para poder entender y disfrutar el I Ching, es necesaria una lectura libre de prejuicios e influencias socioculturales. No es un libro de difícil comprensión, pero requiere una lectura limpia y libre. Con el I Ching se demuestra una vez más que no hay nada escrito, que todo está en nuestras manos y no debemos conformarnos con aquello que se nos da. Siempre podemos aspirar a alcanzar un nivel de conciencia más elevado. Este gran libro ha realizado numerosas aportaciones a nuestra cultura occidental. En la siguiente entrevista, a continuación, descubriremos cuáles han sido. Cuando amas y estás solo, cuando sueñas y también sufres, cuando lloras y sientes desconsuelo, cuando piensas en abandonar, detente para seguir andando. La primera necesidad, comunicarse. Lanza tu suerte. Tu mejor consulta de tarot con maestros tarólogos. 806-403-403. Ágora. Tarot y videncia 24 horas para ti. Hoy con nosotros tenemos el placer de hablar con José Manuel Chica, estudioso del I Ching y de técnicas de desarrollo oriental. José Manuel, ¿qué te parece si para entrar en materia nos explicas qué es el I Ching? Bueno, el I Ching es el libro más antiguo que existe. Es un libro de símbolos, básicamente tiene 64 símbolos y a lo largo de más de 4000 años hay estudiosos, gente que le ha ido añadiendo comentarios, ¿no?, de esto que es
un libro que recopila mucha sabiduría, básicamente sabiduría oriental, pero que se ha extendido y en algún sitio llegué a leer que hay más libros de I Ching editados que, por ejemplo, el libro de la Biblia, ¿no? O sea que tiene una difusión muy grande. ¿Cuánto hace que los occidentales conocemos este método? Pues en este siglo, ¿no? Mientras el I Ching es un libro milenario, aquí llegó a través de los misioneros que iban a China. Hubo Wilhelm Reich, ¿no? Que es quien hace la traducción. También Jung estuvo muy interesado en el tema y por tanto no hace demasiado tiempo que se conoce masivamente, ¿no? Yo diría que quizás los últimos 30 años ha sido cuando el libro, ¿no? ha llegado a mucha gente y la gente lo tiene. ¿En qué se basan las teorías del I Ching? Por una parte es un libro que está situado en la fusión de dos conceptos, el tiempo y el espacio, ¿vale? La parte que más se conoce del I Ching es como un libro predictivo, quiero decir que hay gente que lo utiliza pues, para hacer preguntas sobre qué sucedería si hacemos determinadas acciones y esa es un poco la finalidad más conocida, ¿no? Sin embargo, el I Ching es un sistema similar al abecedario, ¿no? Con el abecedario construimos ideas, construimos conceptos que básicamente se desarrollan en la mitad del cerebro, ¿no? Tenemos una parte racional donde esas ideas fluyen, etc. Pues el lenguaje de los símbolos, que es básicamente el mundo del I Ching, estaría destinado a la otra mitad del cerebro, ¿eh? Es un lenguaje que entendemos, aunque no sepamos verbalizarlo, y que tiene una función de cubrir esa mitad de lo que somos, pero que hemos olvidado y que no reconocemos, ¿no? Hay mucha gente que tiene el libro, lo tiene en su casa, no lo usa, no sabe cómo hacerlo, pero de alguna manera eso implica reconocer que no solamente somos seres que nos guste entender racionalmente las cosas, sino que antes, ¿no? teníamos esa posibilidad y queremos recuperarla, ¿no? El lenguaje de los símbolos. Existe una controversia en cuanto a la lectura, es decir, sea por palos o por monedas. ¿Cuál sería la más recomendable? Bueno, eso es simplemente un método oracular para llegar a construir un símbolo, ¿eh? Entonces, en Oriente el pulso del tiempo es lento, ¿no? Quiere decir que hay distintos métodos, no son los únicos, ¿eh? Hay más métodos para llegar a construir el símbolo. Sin embargo, las varitas, ¿no? o los palos es un método lento en el cual tienes que involucrarte mucho tiempo, ¿no? Saber construir el símbolo, y la manera que más se ha popularizado es a través de tiradas de monedas donde tienen una serie de valores y eso nos ayudan a construir un símbolo que tiene seis líneas, como 6 escalas, y que cada una puede tener 4 posibilidades, ¿no? Que es ser espacio, ser tiempo, pero también dos fusiones de esos dos conceptos, ¿no? De espacio y tiempo, o de actividad y concentración. Entonces, las monedas es el método que se conoce más y que se difunde, y quizá para nuestra cultura, que no es tan lenta o no tiene tanta paciencia, pues es lo que más se usa. ¿Cómo nos puede ayudar el I Ching en nuestra vida diaria? El I Ching es un método de crecimiento personal y de conocimiento, y entonces las aplicaciones van desde, por ejemplo, yo me he formado en la acupuntura, soy acupuntor, y en determinados puntos de diagnóstico donde en la antigüedad se usaba el I Ching para llegar a conocer cuáles eran los puntos que había tocado, ¿vale? Por tanto, hay un grupo de profesionales de distintos ámbitos que usan el I Ching para su labor, ¿no? Después están las personas pues, que simplemente buscan una interacción con el libro, y es a partir de problemas que en el ámbito racional ya no podemos resolverlos. ¿Podemos corregir actitudes mediante esta técnica? Digamos que en el ámbito del lenguaje simbólico, ¿sí? El tener un símbolo que atrapa a nuestra atención
y que el símbolo, además, por el hecho de visualizarlo o de tenerlo cerca, estimula distintos segmentos de los meridianos de acupuntura, nos induce a hacer otro tipo de visión de la realidad, ¿vale? Por tanto, es como si yo siempre estoy preguntando e intentando entender algo desde esta silla, y al cambiar, ¿no?, de escenario y me pongo a verlo desde otra posición, que es lo que propone el I Ching, y dice, no, míralo así, míralo en términos de energía, no te preocupes, no lo juzgues, y es una oportunidad. Pues esa manera de mirar te induce también a cambiar de actitudes, a cambiar de emociones, a cambiar de sentimientos, y las opciones de resolver una situación son mayores. Bueno, la verdad es que siempre es enriquecedor salir un poco de nuestro occidentalismo científico tan cerrado e intentar comprender teorías orientales que están mucho más en sintonía con la esencia del ser humano. José Manuel, gracias por haber venido a Maestros del Tarot y por haber compartido tus conocimientos con nosotros. Gracias a vosotros, y simplemente una cuestión, y es que para un oriental, el I Ching es la teoría general de sus sistemas. Quiere decir que cuando tú hablas con una persona experta en el I Ching, bien sea en las ciudades o en las montañas donde están los taoístas, ellos se consideran científicos. Lo que pasa que el concepto ciencia para el oriental es distinto del occidental, ¿no? Ahora, por cierto, es un tiempo de encuentro, pero también a los occidentales nos corresponde saber que hay otras ciencias y que no son ni mejores ni peores, ni tenemos la autoridad para desacreditarlas, ¿no? Solo te dirán que hay estudios en los cuales la matriz que se usa para organizar los símbolos del I Ching coincide con la forma en que han encontrado los científicos, ¿no?, al estudiar el mapa genético humano. Bueno, gracias otra vez, José Manuel. Y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con A Pie de Calle. Hasta ahora. Con la llegada de la crisis tuve muchos problemas. Perdí mi trabajo, mi familia, mi vida declinó. En internet la ayuda que ofrecían, me comuniqué con ellos y me orientaron. Ahora veo que la marea fuerte ha pasado y no es fácil, pero sí, voy encontrando soluciones. Hace algunos años tuve problemas familiares y económicos. Intenté sobrevivir a aquello pensando que algún día cambiaría. Gracias a las personas que me escucharon, hoy mi vida ha cambiado y mis problemas son menores. Bienvenidos a Maestros del Tarot. Hoy vamos a hablar del I Ching, uno de los libros más antiguos del mundo. Muchos filósofos orientales y occidentales han aprendido de su sabiduría. Si queréis saber qué es, qué estudia y cómo puede ayudar al ser humano, no os perdáis el siguiente reportaje. Entre los libros más antiguos del mundo se encuentra el I Ching, uno de las obras clásicas del confucianismo en el año 215 a.C., ordenada por el primer emperador chino, Shi Huangdi. El I Ching se basa en un sistema de percepción e interpretación tomando como referencia al cielo y la tierra, es decir, percibiendo los cambios de la naturaleza y el hombre, sirviendo de modelo para disciplinas como la medicina, la física, el arte del Feng Shui, las artes marciales e incluso la política. Sus ideas centrales contienen elementos confucianos con incursiones al taoísmo. El texto contiene la esencia de una sabiduría poco conocida en Occidente hasta su primera aparición en inglés en el siglo XIX. Los estudiosos señalan que la mejor traducción al espíritu oriental original es la del alemán, textos más importantes de la cultura oriental. Ha servido durante siglos para vaticinar el futuro y como fuente de estudio para confucianos y taoístas, dos grandes sistemas de pensamiento autóctono oriental. El I Ching proviene del vocablo chino traducido como Libro de las Mutaciones. Es una importante obra filosófica de más de 3000 años de antigüedad que sobrevivió a la quema de todas